A mí me gustaría que alguien dijera conmigo, me cambiaron el lugar. Me gustaría que lo diga, pero que usted mismo se lo crea, me cambiaron el lugar. La historia era otra, pero me cambiaron el lugar. Me ubicaron en un lugar diferente. ¿Sabe algo? Con la historia de David, yo aprendí que hasta que no llegue a la casa el hijo menor, Samuel no puede ungir al próximo rey de Israel. Voy a repetir. Con la historia de David yo aprendí que hasta que no llegue el hijo menor a la casa, no se unge el próximo rey. David a mí me enseñó que hasta que no llegue el más pequeño, no se sirve la mesa. Y me parece que Dios hoy está visitando a alguien con algo particular de los procesos. Y es que quizás hoy nosotros estemos al final de la fila, pero Dios nos está llamando. Que quizás hoy estemos olorosos ovejas, pero Dios nos está llamando. Quizás no había muchas posibilidades, pero me cambiaron el lugar. Quizás yo no cualificaba, pero me cambiaron el lugar. Quizás yo no tenía toda la experiencia. ¿Cuántos predicadores? A mí me hubiese gustado escuchar a papi que siguiera. Muchos otros predicadores con mucha más experiencia, pero me mandaron a llamar a mí. Yo estaba por allá, por el final de la fila. Y alguien puede decir conmigo, no era mi turno, pero Dios me llamó. No me tocaba a mí, pero Dios me llamó. Esto fue lo que sucedió en la cruz. Porque literalmente esa sí me tocaba a mí. Literalmente esa te tocaba a ti. Pero te cambiaron el lugar. Te cambiaron el lugar. Busque su Biblia. El Evangelio de Mateo, el capítulo 22. Vamos a tener en consideración los versos del 2 al 9. En toda esta semana conmemoramos algo muy interesante. Y si recuerdan, el domingo pasado hablábamos de la entrada triunfal y dimos algunos detalles, pero esa historia no se quedó ahí, porque hubo un desarrollo de la misma, y es que después de llegar a Jerusalén, hubo algunas enseñanzas que el maestro le dio a sus discípulos. Y todos nosotros sabemos cuán importantes son las enseñanzas de nuestro Jesús. Pero hay una en particular, que es la que yo quiero resaltar en esta mañana. Y es que no tan solo se convertía en una historia más, sino que era un cuadro casi exacto de lo que estaba aconteciendo en aquel entonces. Era una historia que estaba reflejando lo que en la atmósfera se estaba preparando, lo que estaba sucediendo espiritualmente. Cómo Dios estaba operando, cuál era la voluntad de Dios, cuál era la voluntad de los hombres y cuál era la voluntad del Hijo de Dios. Así que prestemos mucha atención. Evangelio de Mateo, el capítulo 22, versos del 2 al 9. Y como tema, esta parábola, el escritor le llama la parábola de las fiestas de las bodas.
Vamos a tener consideración del 2 en adelante. Escucha cómo dice: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de boda a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos, a quien habían invitado, no quisieron venir. Versículo 4. Volvió a enviar otros siervos diciendo: díganle a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto. Vengan a las bodas. Versículo 5. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Verso 8. Entonces dijo a sus siervos: escuché esto bien, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de invitados. Yo estaba al final de la fila, pero me mandaron a buscar. En la lista principal yo no era parte, pero me mandaron a buscar. Habemos muchos de nosotros que pareciéramos no cualificados para entrar a esa fiesta, pero el Señor nos mandó a buscar. Ahora yo creo que usted se lo puede tragar mejor y decir confiadamente: me cambiaron el lugar. ¿Sabe algo? Yo les tengo que confesar que el domingo pasado fue una fiesta de gritos. Y padre e hijo lo que hicieron fue gritar un montón. Hoy yo quiero cogerlo más suavecito. El domingo venga. Pero tengo que enseñarles algo. Porque yo también he descubierto, mira que a mí me gusta el fuego, pero yo he descubierto que la unción del domingo no contesta las preguntas de los lunes. Los brincos en los domingos y los miércoles son muy necesarios para la iglesia, pero la revelación y la enseñanza son muy importantes para el resto de la semana. Y yo quiero decir unas cuantas cosas aquí que me va a llevar con calma por algunos minutos, porque al final vamos a orar. Pero quiero que me atienda. Esta historia tiene dos elementos principales, vaya conmigo. El elemento principal de toda esta historia es que había un rey que estaba preparando una boda para su hijo. Pero la primera característica peculiar de toda esta historia es que ya este rey había preparado la comida y ya tenía todo dispuesto. Cuando nosotros estamos hablando de comida, usted quizá tenga hambre. Es suave. Pero cuando estamos hablando de comida, humanamente y físicamente, estamos hablando de algo que se refiere a una necesidad básica del ser humano, ¿cierto o falso? A mí me gusta almorzar a las 11 de la mañana. Cuando dan las 11 de la mañana, usted puede estar seguro que a mí me va a dar hambre. Y cuando yo estoy con mi abuelo, está por allá atrás, y dan las 11 de la mañana,
Los dos nos miramos. Yo creo que me están llamando. Y él me dice, yo vine con un fallo de fábrica. Y es que como en la mañana, pero al mediodía me da hambre. O sea, lo que estamos diciendo es que cuando estamos hablando de una comida, cuando estamos hablando de un banquete, estamos hablando de una necesidad básica del ser humano. Pero ciertamente, cuando hablamos de necesidades y suplir a las mismas, tenemos que entender que la necesidad del alimento se suple sentados en una mesa. Y por mucho tiempo yo no entendí este secreto. Pero déjame decirte que es un secreto. El poder que tiene la mesa. El poder que tiene sentarnos a la mesa. Aquel rey lo sabía, nuestro rey lo sabe. Y él estaba invitando a todo ese grupo de personas diciéndole, yo los estoy convidando, los estoy invitando, yo he preparado todo, he pagado por toda esta comida, necesito que vengan y se sienten a la mesa conmigo. Porque hay necesidades que se tienen que suplir sentados en una mesa. Y si hay algo particular que tienen las mesas, es que cuando nos sentamos en ellas todos estamos al mismo nivel. Cuando entendemos que sentados a la mesa no hay grandes y pequeños. Como que la historia cobra otro rumbo. Y cuando entendemos que el rey nos está preparando una mesa, nosotros tenemos que soltar todo lo que tenemos en mano. Porque nos vamos a sentar a la mesa con un rey que se está bajando a nuestro nivel. Diciendo, las necesidades que tú tienes, yo las voy a suplir. Ahora me hace mucho sentido la historia de Mefiboset. ¿Sabe algo? Escuche esto. Este personaje en la Biblia era familiar de Saúl. Tenía familiares que estaban en el palacio, quizás él estaba allí también. Gozaba de todos los beneficios del palacio, pero un día tuvo que salir corriendo. Mataron a toda su familia. Alguien lo cogió al hombro y se le cayó, y desde ese instante perdió la capacidad de caminar. Las mesas son tan impresionantes. Porque este muchacho por mucho tiempo estuvo huyendo por su vida. Ubicado en el peor lugar. En las peores condiciones. Con todo en su contra. Estaba al final de la fila. Pero un día lo mandaron a llamar. Le cambiaron el lugar. Y el rey le dijo, tú vas a vestir las ropas que viste el rey. Tú vas a dormir en las mismas facilidades que duerme el rey. Todo lo que el rey tiene, tú también lo vas a tener. Aquel muchacho que todos lo despreciaban, por sus oídos escuchó. Y tú también te vas a sentar en la mesa del rey. Y aquel muchacho que estaba lisiado en las piernas pudo entender que sentados a la mesa, las piernas no se ven. Entonces nosotros podemos estar llenos de condiciones negativas, escenarios y enfrentando momentos muy difíciles, pero sentados a la mesa con el rey, ninguna de esas cosas son lo suficientemente poderosas como para sacarnos del medio.
como para descualificarnos. Esta es la historia de un rey que tenía muchos invitados, pero esos invitados decidieron no ir a la boda. Y ese es el punto número 2. Porque literalmente la palabra registra que los que fueron convidados no eran dignos. Y cuando yo pienso en esta historia, a mí me hace sentido pensar que todo indicaría que en la lista de invitados de un rey estuviesen las personas de la clase social más alta. A mí me haría sentido pensar que en los invitados de un rey a la boda de su hijo estaban los grandes empresarios, los grandes intelectuales, gente de influencia social, política, económica, los macaracachimba, los más altos. Sin embargo, no eran dignos. Sin embargo, no eran dignos. Y un grupo de despreciados que se encontraban en los caminos, quizás llenos de necesidades, quizás hoy puedan decir: a mí me despreciaron, pero me senté en la mesa. A mí me hirieron, pero me senté en la mesa. Yo tenía 1000 limitaciones, pero me sentaron en la mesa. Y ese es el mismo clamor que la iglesia del Señor Jesucristo puede decir hoy. Quizás me despreciaron, pero me sentaron en la mesa. Quizás me criticaron, pero me senté en la mesa. Tenía 1000 limitaciones, pero me senté en la mesa. ¿A cuántos nos sentaron en la mesa? Ahora me hace mucho más sentido Primera de Corintios, el capítulo 1, versículo 28. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Que lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los que se creían muy fuertes. Que lo vil y lo menospreciado escogió Dios para, ¿sabe qué? Para cambiarle la posición. Y este versículo 28 termina diciendo: y lo que no es, lo escogió para deshacer lo que es. Si alguien puede decir conmigo: se suponía que no, pero sí. Y tú puedes chocarle a alguien: se suponía que no, pero sí. Si nos pusiéramos a contar nuestras historias, muchos de nosotros estuviéramos totalmente descualificados. Se suponía que no. Se suponía que tú no estuvieras aquí. Se suponía que por tu mente ni tan siquiera pasara una iglesia. Se suponía que tú estuvieras totalmente destruido en el suelo. Se suponía que tú no tuvieras ni una oportunidad. Se suponía. Pero me cambiaron la historia. Hay miles de ejemplos en la Biblia acerca de esto. Y ya mismo voy a hablar de nuestro Señor Jesús. Pero hay un montón de ejemplos en la Biblia de personas que le cambiaron el lugar. Que se suponía que no, pero sí. Hay montones de ejemplos en la Biblia que
que perfectamente no tan solo narran la historia de personajes de la antigüedad, sino que encajan perfectamente con cada uno de nosotros. Y hay una particular que yo la quiero compartir por los próximos minutos, para ir cerrando y orar. Primera de Samuel, si usted puede anotarlo por ahí para que después la lea en su casa. Primera de Samuel, capítulo 22. Estoy diciendo. Versículo número 2. Anótela por ahí. Mejor vamos a leerlo desde el 1. Dice la palabra del Señor: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Le voy a dar un poco de contexto. Estaba siendo perseguido para matarlo. Saúl lo estaba persiguiendo, lo quería matar. Así que vamos a leerlo otra vez, teniendo eso en mente. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Escuche esto muy bien. Versículo número 2. Y se juntaron con él todos los afligidos, todo el que estaba endeudado, todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos. Y tuvo consigo como 400 hombres. Atienda para acá. Había un David que lo estaban buscando para matarlo. Y habían 400 hombres que según las características ya eso estaba muerto. Había uno que Saúl le estaba respirando en el cuello. Y había otros que estaban al borde de la muerte también. Afligidos de espíritu. Quebrantados. Totalmente endeudados. Y la mejor opción que esa gente tenía era meterse en una cueva con un ungido de Dios. Atienda para acá. Yo prefiero estar en una cueva con un ungido que en el palacio con uno que ya desecharon. Aquellas personas no tenían muchas opciones. Los bancos los estaban buscando. Le querían quitar, ya habían perdido la casa y los carros. Eso no, le querían quitar hasta la tichel que tenían puesta. No tenían muchas opciones. Pero qué buena opción andar con un ungido de Dios. Pero lo más que a mí me interesa que usted aprenda de esta historia no es que esa gente estaba endeudado, no es que estaban afligidos, no es que tenían muchas limitaciones. Lo más que a mí me interesa de esta historia que usted aprenda es que tan solo con pasar algunas páginas de nuestra Biblia vamos a entender que estos mismos 400 hombres que estaban totalmente desechados por la sociedad se convirtieron nada más y nada menos que en los valientes de David. Yo te voy a contar el inicio. Escucha este inicio. 1 Samuel, capítulo 23, verso 3. Y David consultó a Jehová diciendo: iré a atacar a los filisteos. Y Jehová respondió a David: ve y ataca a los filisteos. Escuche esto. Pero los que estaban con David, estos 400 hombres, le dijeron: he aquí que nosotros aquí en Judá estamos muertos de miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila con el ejército de los filisteos? Te estoy diciendo que el inicio de la historia de estos hombres eran unos tipos que dentro de una cueva estaban llenos de miedo. Que a puerta cerrada
con los enemigos muy lejos de ellos, estaban llenos de miedo, que no se atrevían a ir a la guerra. Pero ¿cómo es posible, hermano, que una persona que estuviesen llenas de miedo de un día para otro se conviertan en los valientes de David, en los que salían a la guerra a sacar cara por Israel? Porque se suponía que no, pero sí. Porque estaban llenos de miedo, pero el Dios a quien yo le sirvo los agarró de ese lugar y los llevó a la valentía. Eso es lo que Dios está haciendo en esta hora. Te está sacando del lugar que te limita, del lugar que por mucho tiempo ha estado lleno de condiciones negativas, y te están ubicando en un mejor lugar. Te cambiaron el lugar. Te cambiaron el lugar. ¿Sabe algo? Hace mucho tiempo atrás, yo me enamoré de Jesús. Porque entendí que Él hizo algo por mí que más nadie había hecho. Hace un tiempo atrás, yo entendí que mis malas acciones me estaban hundiendo. Pero en mi peor momento, Jesús supo ver lo mejor de mí. Y no tan solo verlo, sino que tomar mi lugar para entregarme el de Él. Para entender esta idea, 2 Corintios capítulo 8, verso 9. El apóstol Pablo está hablando de un escenario donde este grupo de personas había recolectado un dinero para suplir a necesidades de aquel pueblo. Y esto le estuvo muy curioso al apóstol Pablo y quiso elogiar esa actitud de generosidad de aquel pueblo. Y hizo una comparación que hoy la vamos a adaptar. Y le dice, eso que ustedes están haciendo se parece mucho a lo que hizo Jesús. Ustedes están llenos de necesidades, pero se atreven a hacer una recolecta para bendecir a otros. Y hay un espíritu detrás de esto que también operó en Cristo. Porque dice la Escritura, porque ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre siendo rico, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Y voy suave para que me entiendan. Quiero que me entiendan. Olvídese por un momento de los conceptos rico y pobre, porque eso está muy condicionado a la gratitud que tenía Pablo con aquel grupo de personas. Pero lo que Pablo está diciendo revela un misterio que quizás a simple vista no se ve. Este pasaje está hablando de dos condiciones. Jesús teniendo una condición y nosotros los seres humanos teniendo otra condición. Dos condiciones. Y literalmente lo que este pasaje está diciendo, mi condición, la de Jesús, que es completa santidad, que es una conexión directa con el Padre, que es libre acceso al trono de Dios, que es escuchar la voz de mi Padre todos los días y ser dirigido por Él. Esa condición yo la voy a ceder. Y la otra condición
estaba diciendo: por cuanto todos pecados están destituidos de la gloria de Dios. Esa otra condición estaba llena de pecado. Estábamos lejos totalmente de Dios. Había una pared que nos separaba de Él, que nosotros mismos habíamos construido. Y este versículo lo que está revelando es a un Jesús que toma su condición en sus manos y nos las entrega a nosotros. Y toma la condición de nosotros para Él. Entonces ahora me hace mucho sentido por qué los cristianos se vuelven locos cuando cantan. Ahora me hace sentido por qué los cristianos levantan las manos arriba. ¿Por qué los cristianos gritan mucho y dan voces de alabanza? Porque lo que nadie podía hacer por nosotros, el Rey lo hizo. Porque lo que nadie podía hacer por nosotros, nuestro Señor y Salvador dijo: le voy a cambiar el lugar. Nos cambiaron el lugar. Aquella cruz tenía mi nombre, pero otro se subió a ella por mí. Aquella cruz tenía tu nombre, pero otro se subió a ella por ti. Y lo más asombroso de toda esta historia, y con esto termino, es que ninguno de nosotros merecíamos ir a aquella fiesta que el Rey estaba organizando. Pero nos sentaron a la mesa. Y hay muchos cristianos. Hace un tiempo atrás hablaba esto con papi. Hay muchos cristianos que llegaron al Señor. Que ellos tan solo recordar su pasado les da escalofrío. Hay cristianos que llegaron por primera vez a la iglesia y se acuerdan de aquella condición que ellos estaban viviendo. Diciendo: Dios mío, pero ¿cómo es posible que tú me hubieses mostrado amor yo viviendo de aquella manera? Y atiende esto. Si hoy usted mira al pasado y recuerda aquel momento donde usted por primera vez se acercó a Dios, y cierra sus ojitos y piensa en los 1001 pecados que usted estaba cometiendo en aquel entonces, muchos se sentirían hasta culpables porque complica eso. Sin embargo, en ese momento el Señor vino a tu encuentro. En tu peor momento, en tu mayor necesidad. Y hay veces que somos muy duros cuando ya le servimos al Señor, que cualquier tontería sentimos que el mundo se nos está viniendo abajo y que ya Dios viró la cara de nosotros porque hemos caído tan bajo nuevamente. Pero es imposible que nosotros, diciéndole sí al Señor Jesucristo un día, nosotros volvamos a la misma condición que estuvimos hace unos años. El amor del Padre se nos metió por dentro. Y su Espíritu vino a ser morada en nosotros. Y hoy yo quiero que tú sepas que no importa lo que tú estés viviendo hoy, nada te va a separar del amor del Padre. Ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir.
ni ninguna otra cosa creada te podrá separar del amor de Dios. Hay uno que se te metió por dentro y quizás tú estabas al final de la fila, pero el rey te mandó a llamarte, cambiaron la historia. Y si tú puedes creer esto, ponte de pie en esta hora. Yo necesito que algún servidor me traiga unas servilletas. Le voy a hacer algo. No. Servilleta, please. Esa misma. Y con todo el respeto, yo voy a hacer algo aquí. Yo tengo, gracias hermano. Gracias, hermano. Uno de mis versículos favoritos es ese que está en pantalla. En los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu. Cuando yo entendí esto que les voy a decir, la vida me cambió. Ese versículo, en ninguna parte, dice que el Señor nos serviría su espíritu. Ese versículo en ninguna parte dijo que en los postreros días iban a depositar el espíritu. Tampoco dice que iban a ubicar de la manera más meticulosa y ubicarlo dentro de nosotros el espíritu. Los creadores de esta botella o aquellos que la sirven hicieron un proceso para que cuando esta botellita llegara al lugar donde se tenía que llenar, un chorrito muy pequeño que cupiese dentro de ese orificio llenara la botella. Y esto lo hacen para que no se derrame. Entonces la botella se convierte en el frasco que limita la posición del agua. Y por mucho tiempo, muchas personas trataron al Espíritu Santo de esta forma. Y lo restringieron a una simple botella. Y lo distribuían solo por un grupito de personas. Y se creían los nenes lindos de la película y decían, esto es de nosotros. Pero alguien que diga, me cambiaron el lugar. Cambiaron la historia. El versículo dice, en los postreros días, con todo el respeto, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y si hay algo interesante en esto, es que cuando el Padre derrama el espíritu, a todo cuanto toca lo salpica. Y hoy la iglesia del Señor Jesucristo nos está salpicando el Espíritu de Dios. Esto no es por unos pocos. Esto no es por unos pocos. El Padre, gracias papi. El Padre está derramando su espíritu. ¿Cuántos quieren de ese espíritu? Se suponía que tú no lo recibieras, pero te llamaron. En esta hora yo voy a orar. Gracias, Señor. Pero hay un clamor desde el cielo. Que nos está diciendo, estábamos al final de la fila,
Pero hoy nos están llamando.